Esta ingeniería comprende el estudio e investigación, actividades vinculadas a la extracción, transformación, comercialización y cultivo de especies hidrobiológicas. La ingeniería pesquera es una especialidad que abarca principalmente tres aspectos o tres especialidades. Una es la especialidad de acuicultura, lo que es la parte productiva, aprovechando los cuerpos de agua, los recursos hídricos. La otra etapa es la fase de transformación o procesamiento pesquero, en donde se transforma los recursos hidrobiológicos. La otra etapa es la fase extractiva, que comprende principalmente la extracción o la pesca en sí mismo a través de embarcaciones o un método de pesca artesanal. La ingeniería pesquera es una rama de la ingeniería que se dedica a la producción, a la explotación, pesca, acuicultura de recursos hidrobiológicos a nivel nacional. Dentro de la ingeniería pesquera hay tres ramas: la extractiva, que es la pesca; la acuicultura, que es el cultivo, lo que estamos observando acá en la sala de incubación y en todo el recorrido; y la parte de procesamiento post cosecha es donde se procesan las truchas para poder llevarlas a los mercados finales, con las cámaras isotérmicas para el mercado ya final. Pero vamos a empezar ahora explicando, por ejemplo, cuando llegan las ovas embrionadas, nosotros los reincubamos. Las ovas llegan a temperatura de 4 grados centígrados. Entonces nosotros tenemos que aclimatar acá y bajar la temperatura del agua. Tenemos a 11 grados centígrados, entonces tenemos que bajar el agua para reincubarla a 4 grados centígrados que tiene la ova, ¿no? Y aclimatando. Todo el proceso dura 2 meses, de los cuales el primero es la eclosión. Luego viene la reabsorción del saco vitelino, luego se convierte en alevinos, ¿no? Y esta etapa es muy importante porque es la parte más delicada, diría yo, desde mi punto de vista como profesional, porque si no lo alimentamos desde pequeñitos, la alimentación generalmente debe hacerse cada 15 minutos, porque ellos recién aprenden a comer, ¿no? Los alevinos acá se produce hasta los 5 a 6 centímetros, que ya se baja a la parte de siembra, ¿no? Para la producción de carne de trucha. Bueno, generalmente el ingeniero pesquero labora en su mayoría en lo que es en la región, en la costa, porque en la costa están las plantas de procesamiento, están los centros donde las embarcaciones donde extraen la materia prima para ser procesada o que va destinado a un mercado. En lo que se refiere aquí en Puno, está por ejemplo los centros de cultivo. Es por eso que el ingeniero pesquero labora principalmente en la Dirección Regional de la Producción, también en el IMARPE, que se encarga de lo que es investigación de los recursos hidrológicos que existen aquí en el lago Titicaca, como en las lagunas, como es Laguna Arapa y la Laguna Lagunillas. Es lo que IMARPE hace su investigación para verificar los niveles de stock de las especies hidrobiológicas que existen en estas lagunas. Lo otro es que el ingeniero pesquero también labora conjuntamente en el extensionismo, o sea, hace un apoyo a los productores de trucha, tanto de la zona norte, centro y sur de Puno, para que en cierta parte se tenga garantizado el producto que ellos obtienen, ¿no?
Lo otro es complementariamente la verificación sanitaria, en el cual se hace un seguimiento trazable de todo el proceso productivo en la producción de truchas en la región Puno. La ingeniería, nosotros, el objetivo de los ingenieros es que los productores transferirle la capacidad de la ingeniería, ¿no? Controlar la producción. Nosotros le enseñamos, por ejemplo, a calcular desde la siembra a la producción general cuánto de inversión voy a necesitar, que se proyecten los productores como empresarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 20.000 alevinos, ¿es rentable o no es rentable? Mucho de nuestra zona en Puno tenemos, por ejemplo, que productores que siembran 5.000 alevinos, ¿no? Entonces, a esa cantidad no es rentable. Entonces, todo ese manejo es la clave para que tenga un buen producto, desde el inicio de la siembra hasta la parte de la producción. Que el mercado desee puede ser 4 por kilo, 3 por kilo, 5 por kilo, dependiendo, pero el manejo es la clave.